Bien, este era el último vicio del lenguaje que hemos visto. Era el que llamamos metátesis. Bien, ¿en qué consistía el metátesis? En cambiar los sonidos de una palabra. Ya, y veíamos ejemplos, ¿no? En vez de decir estómago, algunos decían estógamo. En vez de decir croquetas, decimos concretas, ¿no? ¿Ya? O movimiento brusco, movimiento brusco. Muy bien, ese era el último vicio del lenguaje que hemos visto en la clase anterior. Hoy vamos a ver diferentes vicios del lenguaje, ya, un poco extraños y algunos que también son familiares para nosotros. Bien, vamos a ver, hay un vicio del lenguaje que se llama modismo. Por favor, vamos a pedirle a Objeto que nos los lea, por favor. Principales vicios del lenguaje. Modismo consiste en expresiones invariables o frases, fechas, cuya significación no se puede deducir de las palabras que las conforman. Bien, muchas gracias. Entonces, estas son frases que ya están hechas, ¿no? O son expresiones invariables, es decir, que no sufren una mutuación o variación. Ahora, ¿cuál es el detalle de estas palabras? Dice que no pueden deducir, no se puede deducir de las palabras que la conforman. Vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Ya, un ejemplo dice, está en la luna, ¿no? Entonces son frases hechas, ya que tratan de expresar algo, pero que si ustedes lo ven, si ustedes leen está en la luna, no exactamente está expresando lo que uno quiere decir, ¿no? Cuando uno dice está en la luna, expresa o trata de decir que está despistado. Otro ejemplo, ¿ya? Tener los pantalones, dice, ¿no? Entonces, utilizamos mucho ese modismo para expresar cierto valor, ¿no? Pero no expresamente está relacionándolo a los pantalones de la manera física. O tirar la toalla, ¿no? Tirar la toalla, un modismo que utilizamos para denotar que alguien se está rindiendo o que ya quiere cambiar, ¿no? Tal vez cambiar de trabajo, cambiar de profesión, de estudios, ¿no? Muy bien, entonces, ese es un vicio del lenguaje conocido como modismo. Bien. Entonces, si vemos nuevamente el concepto, ya son frases hechas, ¿ya? Cuya significación no se puede deducir de las palabras que la conforman. Muy bien, estos modismos entonces están comprendidos generalmente por las personas de un círculo, ¿no? Puede ser, digamos, un país o puede ser las personas que conforman un lenguaje o un habla, ¿no? Por ejemplo, los que hablan la habla hispana tienen modismos es decir, frases, ¿no? Que significan ciertas cosas que tal vez los que hablan inglés o alemán no le entiendan, ¿no? Y lo tomen de manera literal. Como por ejemplo, tener pantalones, para nosotros sabemos qué significa, ¿no? Que una persona no es muy valiente, pero alguien que no está en nuestra habla, tal vez realmente se asombre, ¿no? De que alguien no tenga los pantalones, ¿no? Y trate de ver quién no lleva pantalones puestos de manera física. Bien, ese sería el modismo. Ya, veamos entonces diferencias entre modismo y refrán, ¿ya? Porque parecieran que fueran similares el modismo y el refrán, ¿ya? Vamos a ver, Rita, por favor, léanos la primera parte, donde dice hay ocasiones. Ya, ahora sí. Buenas noches, licenciado. Dice,
diferencias entre modismo y refrán. Hay ocasiones en que un modismo se confunde con un refrán. Sin embargo, en muchos casos sí es posible diferenciarlo claramente a través de tres aspectos. Uno, Ya. Sí, lea el primero, por favor. el refrán tiene un sentido pedagógico, tiende a educar, por ejemplo, a quien madruga, Dios le ayuda. Este refrán no dice que deberíamos ser madrugadores, diligentes, activos para alcanzar algún beneficio. Ya, muy bien. Entonces, esa sería, estamos viendo la primera diferencia entre un modismo y un refrán, ¿no? ¿Cómo diferenciar? Pues la primera variable nos dice que los refranes son educativos o pedagógicos, ¿no? Y lo que nos tratan de decir prácticamente son enseñanzas. El, el punto número 2, por favor, María Rosa, ¿está ahí? Ya, entonces María Rosa no. Reina, por favor, léanos el punto 2. Listen, ¿me habló? Listen, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, léalo el 2, por favor. El número 2 de... Sí. Esto se debe a que la rima refuerza el aprendizaje, la memorización y el recuerdo. Juego de villanos. Muy bien, muchas gracias. Está bien, tiene un problema con su señal, pero lo que dice el punto número 2 es que los refranes generalmente van a rimar, ¿no? ¿Debido a qué? A un proceso cognitivo, ¿no? Con que las personas asocian la enseñanza con tal vez con la música, con la parte musical, con la parte rimatoria, ¿no? Entonces, por esa razón, los refranes siempre llevan esa conjugación de ritmos. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Juego de manos, juego de villanos. Y los modismos, por otra parte, no. Los modismos son más que todos, podemos decir que hasta indirectas, ¿no? O formas módicas de decir algún mensaje o de dar un mensaje, pero no, por lo general no riman. Y el tercero, por favor, Ana, ¿nos lo puede leer el número 3? El refrán no suele conjugarse, mientras que el modismo sí. Por ejemplo, no veo tres en un burro. ¿No ves tres en un burro? Ya. Ya. Perfecto, entonces el punto 3 ya nos dice que los refranes no se conjugan, mientras que los modismos sí, ¿no? Aquí arriba tenemos un refrán, por ejemplo, el que utilizamos, ¿no? Juego de manos, juego de villanos. Entonces no hay una forma de conjugar los refranes, ¿no? Mientras que sí, en un modismo, ¿no? Cuando utilizamos el modismo, no veo tres en un burro, ya es como decir, digamos, a ver, nosotros decimos mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente tal vez en un lugar. Este modismo sí se puede conjugar. Ven el verbo veo, aquí está con verbo ves. No veo, no ves, no vemos. Entonces el verbo puede conjugarse dentro del modismo. ¿Ya? Bien, esto es un poco aclaratorio e informativo, ¿no? Para señalar la diferencia entre un modismo y un refrán. Bien, vamos a ir al siguiente vicio del lenguaje. Es un vicio llamado monotonía o pobreza léxica. Ya, ¿en qué consiste este vicio del lenguaje? Nos lo va a leer Cleidy.
Si no está Clady, vamos a pedirle a ver Beatriz. Escribió que no está con señal. Buenas noches, dice. Ya Beatriz, ¿no lo puede leer? Ya. Monotonía o progresa léxica. Consiste en el uso reiterativo excesivo de las mismas palabras, exigiendo otras más precisas y adecuadas. ¿El ejemplo más? Dice. Sí, está bien. Ya. Entonces, a eso se refiere con monotonía, ¿no? Pero es que estoy aquí aceptando y Lindsay no puede ingresar, tiene 3 dispositivos queriendo conectarse y los 3 están rebotando acá. Uniéndose y ninguno se puede unir. Debe estar muy mal su señal. Ya, bien. Entonces, a eso se refiere la monotonía, ¿no? También llamada pobreza léxica, ¿ya? Consiste en hacer un uso excesivo, dice, de las mismas y las mismas palabras cada vez, ¿no? ¿Ya? Existiendo otras más precisas, ¿ya? Es decir, hay mejores palabras que pueden utilizar, que enriquecen el lenguaje, pero estamos acostumbrados, por eso se llama vicio, ¿no? Es decir, ya está incorporado en nosotros esa monotonía de repetir las palabras, aunque tenga el mismo significado dentro de una misma oración. Por ejemplo, decir un discurso, dice, ¿no? Voy a decir un discurso. Es como reiterar nuevamente que obviamente el discurso es algo que se dice, ¿no? Y decir un discurso es reiterativo. Ya, eso se conoce como monotonía. Como podría decir, voy a pronunciar un discurso, a lo que suena un poco más formal. Otro ejemplo, hacer una casa, cuando lo correcto podría ser construir una casa, o algo un poco más elegante. Hacer un pastel, cocinar un pastel. Tener grandes cualidades, por poseer grandes cualidades. Entonces, esto es algo muy común entre nosotros, ¿no? O sea, tampoco no es para sentirse mal, pero si es que entramos ya en la parte, como se dice, rigurosa del lenguaje, estamos en un vicio del lenguaje, ¿no? Porque todos hablamos generalmente así, ¿no? Yo tengo grandes cualidades, ya que no suena mal, no es que uno esté distorsionando el mensaje, pero digamos, se vuelve monótono en nuestro lenguaje, en nuestro hablar. Bien, entonces, esa es la monotonía o pobreza léxica. Vamos al siguiente. Esto es algo que tenemos todos, ¿no? Tenemos, por lo menos mientras dure el colegio, todos los manejan esto, porque se llama la muletilla o bastoncillo. A ver, ¿quién no leyó todavía? Ya leyó Ebony. ¿Está ahí Ebony? Sí, Luis, en este aquí. Bien, léalo por favor. Muletillas o bastoncillos. Son palabras o expresiones innecesarias que se repiten mucho por costumbre, pero no aportan información relevante. Muy bien. Entonces, ya ustedes han visto cuando exponen las personas, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes tienen compañeros en el colegio, o cuando conversan con un amigo y tienen una conversación así dilatada o larga, ¿no? Todos incurrimos en muletillas, ¿no? Como decimos, por ejemplo, cuando estamos exponiendo, dicen otros empiezan, ¿no? Y cuando quieren, y muchos utilizan el por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar y por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las muletillas, ¿ya? Son innecesarias y no aportan información. Aquí vemos algunas, a ver, sí, claro, ¿no? Cuando uno quiere decir sí, claro, esto más que todo lo utilizan como un arma de defensa, ¿no? Cuando les preguntan algo, dicen, sí, claro, ¿no? Y ganan tiempo para pensar con una respuesta. Por ejemplo, aquí hay otra, ¿no? Bueno, ¿sí?
Pues, ¿qué quieres que te diga? El o sea es muy común entre nosotros, ¿no? O sea, empezamos a hablar y o sea, le metemos al medio. El el y entre otras, ¿no? Entonces, todas ellas se conocen como muletillas, innecesarias y no aportan información. Bien, la siguiente categoría de los vicios del lenguaje se denomina neologismo. Ahora, ¿qué es el neologismo? Esto es parecido al extranjerismo que vimos en la anterior clase. Consiste en emplear palabras de otros idiomas de forma excesiva o innecesaria. ¿Ya? Entonces, esto lo hacemos por querer parecer, digamos, un poco más, tal vez un poco más de mundo, o que conocemos mucho, ¿no? Que conocemos muchas culturas y empleamos palabras que no pertenecen a nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos el actor ha hecho su debut, ¿no? Cuando mencionamos que alguien está haciendo su primer, por ejemplo, hablando de los actores, ha hecho su primera obra, su primera actuación, entonces decimos su debut. Es una palabra que no pertenece a nuestro lenguaje, aunque ya esté incorporado en nuestro habla, ¿no? Pero no está, digamos, reconocida dentro del lenguaje español. Disfruta su confort, dice, ¿no? Por no decir su comodidad. Entonces, confort lo hace sonar más elegante al hablante. Pues bueno, esto es algo un poco más entre las personas de un círculo social, ¿no? Cuando dice, vino un clown al cumpleaños de mi hija, por ejemplo. Entonces, en vez de decir una palabra en español, lo que hacemos es reemplazarla por su misma palabra en inglés. Bien, entonces eso se conoce como neologismo. Bien, vamos a ver otra clasificación. La perífrasis, ¿ya? Esta es una nueva. Grecia está escuchándonos. Sí, Lisa, perífrasis. Consiste en utilizar de manera abusiva más palabras de las necesarias, es decir, reproducir un rodeo innecesario para dar a entender algo. Perdón, bien, eso se conoce como perífrasis, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos de manera excesiva o abusiva, ¿no? Dice que es innecesario, ¿ya? Ciertas palabras. Veamos los ejemplos. Cuando nosotros decimos, Ana hizo acto de presencia, ¿no? Entonces, alargamos la oración cuando podemos decir sencillamente, Ana asistió, ¿no? Ana vino, ¿ya? Entonces decimos, Ana hizo acto de presencia, ¿no? Tal vez de una forma peyorativa o burlesca. Ya. Más están mandando por el chat. Bien, otro ejemplo. Dice, se va a proceder al acto de votación, ¿no? Esto es algo que utilizan mucho los periodistas, por ejemplo, ¿no? En esto caen los periodistas. Por no decir, se va a comenzar a votar o ya vamos a votar, ¿no? Dicen, se va a proceder al acto de votación. Estoy en condiciones de lograrlo, dicen. Entonces, por no decir yo puedo, directamente, más sencillo, más resumido, y el mensaje se mantiene. Es un mensaje más directo. Muy bien. Luego tenemos otro vicio llamado pleonasmo o redundancia. Ya. El pleonasmo, vamos a pedirle esta Diana para que nos lo pueda leer, por favor. Pleonasmo o redundancia consiste en utilizar palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que quiere transmitir. Muy bien. Eso sería el pleonasmo. Y aquí, como pueden ver el ejemplo, ¿no? En esta gráfica, aunque está en portugués.
Ahorita la vamos a tocar, ¿ya? Entonces, eso es pleonasmo, o caer en redundancia, dice, ¿no? Redundar en lo mismo, ¿ya? Utilizar palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea. Por ejemplo, voy a bajar abajo, decimos, ¿no? Entonces, aunque eso es, como dice su nombre, es redundante volver a decir lo mismo, ¿no? Voy a bajar abajo. Otro, subir adentro, o subir arriba sería aquí, ¿no? Voy a subir arriba. Voy a entrar adentro. ¿Qué más tenemos? Esto lo voy a achicar un ratito. Ya. Te voy a callar la boca, voy a salir afuera. Ya hay una persona humana. O sea, son cosas redundantes, ¿no? Que utilizamos dentro del lenguaje, de nuestro habla. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Aquí ven el dibujo de un asaltante a una persona. Dice, el celular o la vida, le dice, ¿no? Y dice, este sujeto no sabe qué es el pleonasmo, dice, ¿no? O sea, haciendo referencia a que celular y la vida es lo mismo para él. Bien, son caricaturas, digamos, que nos ayudan a comprender qué es pleonasmo. Entonces. Ya, siguiente categoría, a ver. Bueno, incluso decir miel de abeja, vean, vendría a ser un pleonasmo, ¿no? Ya que la miel se sobreentiende que va a venir de la abeja. Ya, siguiente categoría. Esta categoría se llama solecismo. Ya, y vamos a ver quién nos lo puede leer. Rita, usted por favor, léalo. Ya. Solecismo consiste en construir una oración incorrectamente con errores sintácticos. Se puede originar por Muy bien. Gracias, Rita. Eso vendría a ser el solecismo, entonces, ¿no? Construir oraciones incorrectas, con errores sintácticos. Esto es algo que veíamos mucho en las novelas o películas de Cantinflas, ¿no? ¿Por qué se origina? Dice, primero por errores de concordancia, ¿ya? Cuando vemos a un amigo y le decimos, ya hacen años que no lo hago, dice, ¿no? O hacen años que no te veo. Ya, entonces hacemos ese uso incorrecto de la palabra hacen. Lo correcto sería la palabra hace. Hace años que no lo hago o hace años que no te veo. Ya, entonces por errores de concordancia vendría a ser uno de los casos que origina el solecismo. Y el otro caso sería por el mal ejemplo de las preposiciones. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, de conformidad a lo establecido, aunque esto es un poco ya común entre nuestro habla, ¿no? Hasta suena normal si dicen de conformidad a lo que se estableció dentro del grupo o dentro de la materia o dentro de la clase, ¿no? La puntuación es esta. Pero esa palabra, vean cómo ya dentro de nosotros ha penetrado ya bastante, que hasta suena común, ¿no? Hasta suena correcto utilizarla A. Ya, pero lo correcto sería de conformidad con lo establecido. Entonces, aquí se cometen muchos errores. Nosotros todos cometemos errores por el uso de las preposiciones. Ya, ese es el solecismo. Ya va a cortarse el zoom. Veamos este más y luego vamos a ir a un descanso, ¿ya? Este vicio se conoce como sonsonete. ¿Ya? Vamos a pedirle a ver quién no leyó hasta ahorita. Raquel, por favor, léanos el concepto del sonsonete. Sonsonete consiste en alterar el sonido correcto de las consonantes de una palabra, produciendo un ruido en la pronunciación. Muy bien. Este vicio del lenguaje no es un horror ortográfico, ¿ya? Sino que esto más se da por las generaciones, tal vez por los niveles que hay dentro de la sociedad,
incluso algunos por querer estar de moda, ¿no? Entran en este vicio que se llama sonsonete. ¿Qué es lo que hacen? Pronuncian incorrectamente las palabras o las consonantes que están dentro de la palabra, de manera que sí se entiende la palabra, pero lo dicen de una manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Sensacional, lo mencionan como si la S fuera Z, ¿no? Sensacional. Esto es algo muy mexicano, ¿no? Sensacional, ellos hablan de esa manera, cierta parte. Por ejemplo, cuando queremos imitar a los gauchos o a los chilenos, ¿no? Y decimos que te pego leches, dice, ¿no? Leches. En vez de decir leches, decimos leches, leches, ¿no? Cuando queremos hablar con la che, con la ye. Entonces, eso vendría a ser un sonsonete, ¿ya? Aquí, en vez de decir Chile, decimos Chile, ¿no? Bien, entonces, como les mencionaba, no son errores ortográficos, son más que todo errores de pronunciación, ¿ya? Y tienen su razón. Muy bien. Ya, ya uno más veamos para que en la segunda parte del video haya tiempo para hablar de la materia. ¿Ya? Ya, este vicio del lenguaje se conoce como vulgarismo. A ver, ¿quién no leyó? Marisol, léalo, por favor. Vulgarismo consiste en una forma de hablar descuidada o propia de personas poco cultas. Muy bien. Entonces, en este vicio caen personas, pero ya entonces es por tal vez por la poca formación que tienen, ¿no? Poco nivel profesional, porque son poco cultas, no han tenido la oportunidad de formarse, ¿no? Entonces, aquí caen en vulgarismo, pero no es exclusivamente para ellos, ¿no? Sino que cualquier persona, incluso hasta que haya llegado hasta el nivel más alto de estudio, puede llegar a caer en este vicio del lenguaje. ¿Bien? ¿Por qué dice? Por su forma descuidada de hablar, ¿no? Es decir, porque no cuida su léxico, muchas veces no interesa hasta dónde uno termine de estudiar, puede llegar hasta un doctorado, pero si descuida por ejemplo, la lectura, las palabras, todo lo que uno aprende, igual empieza a desgastarse dentro del cerebro, ¿no? Y empieza a olvidarse de la forma de hablar. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en vez de decir medicina, dicen medicina. Esto es muy común cuando yo voy por ejemplo, a las provincias, ¿no? Porque tengo que ir por trabajo. En vez de decir dónde está, dicen dónde, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde? O si no, por el lado de los valles dicen ande, antalle, ¿no? Antalle. Ya tal vez porque así es su forma de pronunciación. En vez de golpear, dicen a golpear. Y aquí, por ejemplo, la eliminación de la N, en vez de instrumento, dicen instrumento. Bien, entonces este vicio se llama vulgarismo. Bien. Ya, jóvenes, vamos a tomar aquí un descanso. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿No está todo entendible? Está claro hasta mientras, ¿no? Bien. Está claro, Luisen. Ya. Está claro, Luisen. Muy bien. Ya, aquí vamos a hacer un receso. Ya, cuando volvamos vamos a hablar, bueno, vamos a terminar, creo que faltan unos 4 o 5 láminas más y empezamos a hablar de la materia, ¿no? Algunos temas. Muy bien. Ok, jóvenes, en un